Estamos para iniciar nuestro estudio. Ustedes pueden buscar sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Nosotros vamos a darle inicio desde la introducción. O sea que vamos a estar hablando de una introducción de lo que es el libro de Apocalipsis. Primeramente, cuando hablamos de la palabra Apocalipsis, estamos hablando de revelación. Revelación es Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Como dice el versículo 1, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Revelación que Dios le dio. ¿A quién? Se la dio a Jesucristo. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. A Dios le interesa que todas estas ideas, todos estos mensajes que están contenidos en el libro de Apocalipsis sean entendidos por sus siervos. Esto está dirigido a los siervos. O sea, primero el Señor recibe la revelación y luego la envía por medio de su siervo Juan a sus siervos, a toda la iglesia. Entonces, el libro de Apocalipsis se escribe en el año 96 y estaba gobernando Roma el emperador Domiciano. Y Domiciano, como muchos otros emperadores, se creía Dios y exigía que se le llamara Señor y que se le adorara como Dios. Y el apóstol Juan fue apresado para que respondiera, porque se conocía a los cristianos que no aceptaban a los emperadores como Señor, no aceptaban decirle Señor al emperador, sino que el Señor era Cristo, Kyrios. El Señor es Cristo. Entonces Juan es hecho preso y es condenado por no aceptar reconocer a Domiciano como Señor, y es condenado a morir quemado en aceite hirviendo. Pero cuando lo introducen en el aceite hirviendo, de manera milagrosa, Juan no sufre ningún daño. Entonces Domiciano consideró esto como brujería y lo condenó al exilio, a la isla de Patmos. Entonces Juan es llevado a la isla de Patmos prisionero, y es allí donde Juan recibe la revelación que tenemos en Apocalipsis. Tenemos que entender que esta revelación no fue para muchos días, o sea, no fueron muchos días, sino que fue un día. En un día el apóstol recibe todas estas visiones. No tenemos ningún dato escrito que nos diga que fue un solo día, pero tampoco tenemos uno que nos diga que fue muchos días. Y Juan en el capítulo 1 y el versículo 10 nos habla del día del Señor. No tenemos motivo para pensar que el Señor tenía que tomarse mucho tiempo para estas visiones. Nosotros podemos sentarnos con el libro de Apocalipsis una hora y media y leerlo completo. Entonces, digamos por ejemplo que se tomaran varias horas, presentarle a Juan todas estas visiones, pero no podemos pensar que fuera más de un día. El libro está dividido en 7 partes, 7 partes que son notables y que nosotros vamos a desglosar. La primera parte está contenida en los capítulos del 1 al 3. Ustedes saben que allí nos habla de las 7 iglesias y termina con el tema de las 7 iglesias en el capítulo 3. Entonces la segunda parte comienza en el capítulo 4. Ya es otro tema el que aborda el libro en el capítulo 4, y ese tema se extiende hasta el capítulo 8. Estamos hablando
de los sellos. Los sellos se extienden entonces hasta el capítulo 8, versículo primero. Allí entonces nos habla de la apertura de otro tema, el tema de las trompetas. En el capítulo 8, versículo 12 en adelante, comienzan entonces los toques de la trompeta. Entonces también tenemos la tercera parte. La tercera parte consta de el capítulo, dijimos, ¿verdad?, que del capítulo 8, el 4 al 8, versículo 1, es el segundo tema. Entonces la tercera parte está contenida desde el segundo versículo del capítulo 8 hasta el versículo 11. Capítulo 11 completo, ¿no? Nos está hablando de las trompetas. Entonces la cuarta parte está contenida en el capítulo 12. El capítulo 12 es un solo tema. Y ese capítulo, con solo ser un capítulo, es muy abarcador, porque viene desde el año 168 a.C. hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no se toca el tema de la venida en el capítulo 12, pero sí hasta los finales del período de la gran tribulación. El capítulo 12 abarca hasta los finales de los 3 años y medio del anticristo, ¿no? La gran tribulación. Eso es lo que nos narra el capítulo 12. Entonces ese es el cuarto tema. El quinto tema está contenida en el capítulo 13 y 14. O sea, ese es un solo tema. Los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis son la quinta parte en que está dividida Apocalipsis. La sexta parte está contenida en el capítulo 15 al 20, correcto. Entonces, y la séptima parte, ustedes verán que ese es un tema. Ustedes analizan la sexta parte, que está contenida entre el 15 y el 20, se van a dar cuenta que es un tema que comienza y acaba entre los capítulos 15 al 20. Entonces, ya del capítulo 21 y 22 es otro tema que comienza con el capítulo 21 y acaba con el 22, que es el último capítulo del libro. Es muy importante que nosotros entendamos que el libro de Apocalipsis es armonía pura, armonía perfecta. El libro de Apocalipsis es el final, es la conclusión, pero el Apocalipsis resume todo lo que la palabra nos dice, o sea, todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras desde Génesis encuentra lugar en el libro de Apocalipsis. Entonces es importante también que nosotros subrayemos que así como en Génesis el hombre pierde el paraíso, en el libro de Apocalipsis lo recobra. Cuando el Señor le habla a Adán y Eva de salir del huerto, cuando le habla del juicio sobre ellos por causa del pecado, cuando le pasa juicio, le promete en el versículo 15, capítulo 3, versículo 15, que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente. O sea, había un propósito de salvación. ¿Desde cuándo viene este propósito? Este propósito estaba en la mente de Dios desde la eternidad. Nosotros podemos buscar a Efesios capítulo 1, verso 4. Pudieras leerlo escrito. Vamos a leer ese versículo. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Correcto. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo. Ustedes van a notar que la Biblia habla del principio. O sea, por ejemplo, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a encontrar, por ejemplo, a San Juan, capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo. La pregunta es, ¿qué es el principio? ¿A qué se refiere cuando habla del principio? Cuando la Biblia habla del principio, pues está hablando del momento en el cual se hace la primera creación. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A veces preguntamos, bueno, ¿cuándo se crearon los ángeles? Los ángeles se crearon en el principio. No se crearon antes del principio, porque entonces ya esto que se llama principio no sería el principio. Entonces el principio sería cuando Dios hizo los ángeles. Por lo tanto, los ángeles forman parte de la creación. No nos da ningún detalle en ninguna parte de que Dios le hizo la sala, de que Dios le hizo los vestidos blancos, etcétera, etcétera. Solamente nos dice Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al decir los cielos, hablando en plural, está hablando de los cielos que nosotros conocemos a simple vista, pero también está hablando de los cielos que no podemos ver. Y es ahí donde están los ángeles. Ese es el hábitat de los ángeles. El apóstol Pablo habla vamos a leerlo, en 1 Corintios, capítulo 12, comenzando con el primer versículo, ¿cómo dice? No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Perdón, el capítulo 12 de segunda de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol habla aquí del tercer cielo. Entonces, el primer cielo, ¿cuál sería? Bueno, el que comienza a partir de la tierra misma. Desde que nosotros estamos con los pies en el suelo, pero el resto del cuerpo en el primer cielo. Y según seguimos avanzando, todo lo que es la atmósfera, allá donde termina la tierra, entonces ahí comienza el segundo cielo. El segundo cielo se extiende por todo el universo. O sea, todo lo que es el universo es el segundo cielo. Y el tercer cielo entonces ya es espiritual. Es donde están los ángeles, es el hábitat de los ángeles, es el hábitat de Dios, el tercer cielo. Para pasar al tercer cielo no se puede ir a caballo, no se puede ir en carro, no se puede ir en una nave espacial. Hay una frontera entre lo material y lo inmaterial. Ahí, donde termina el universo, hay una frontera que no se puede traspasar si no se muere primero. Entonces, ese es el mundo espiritual al que se refiere el apóstol Pablo, que dice que fue trasladado al tercer cielo. Fíjense que él no dice, fui trasladado al segundo cielo, o fui trasladado al primer cielo, sino a un lugar que va más allá de los cielos, donde están las estrellas, donde están todos los astros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, lógicamente se está refiriendo a los cielos atmosféricos, se está refiriendo al espacio exterior y se está refiriendo al tercer cielo que menciona el apóstol Pablo aquí en este versículo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo esto. Cuando hablamos de Apocalipsis, tenemos que entender que desde los primeros 200 años, después de la muerte del apóstol Juan, sabemos por los padres que el apóstol vivió más de 100 años. Si nosotros calculamos que el apóstol Juan tenía 25 años aproximadamente cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, entonces
desde Cristo tenía 30. Entonces, cuando llegamos al año 96, pues el apóstol Juan tenía, ¿cuántos? Serían 80 y pico de años o más. Pero la historia, los padres nos dicen que él pudo vivir hasta más del 100. No sabemos exactamente cuántos años vivió, pero sabemos que él vivió más de 100 años. Y es importante que el Señor Jesucristo había sugerido que él iba a vivir mucho tiempo. Ustedes van a recordar que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, no van a morir sin ver mi venida. Entonces nosotros vamos a ver que realmente el apóstol Juan fue el que vio la venida del Señor en visión, pero la vio. ¿Cuántos apóstoles más pudieron ver la venida del Señor Jesucristo? No sabemos. Posiblemente otros la vieran, pero el que estamos seguros que sí la vio fue el apóstol Juan. También es importante la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con Pedro, capítulo 21, a partir del verso 15. El Señor Jesucristo conversó con Pedro acerca de un problema que tuvieron. El Señor Jesucristo y él tuvieron una discusión donde el Señor Jesucristo le dijo que todos lo iban a negar y Pedro no aceptaba eso. Pedro contradijo al Señor diciéndole que no, que él no lo iba a negar, que aunque todo el mundo lo abandonara, él no lo iba a abandonar. Y el Señor Jesucristo dijo: no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y tal como fue, se cumplió. Y Pedro negó al Señor 3 veces, y de mala manera, porque dice que la tercera vez que lo negó, dijo palabras obscenas. Entonces eso quedó pendiente. El Señor murió y Pedro ya no sentía que era parte del grupo, pero el Señor le mandó a decir a Pedro, cuando resucitó, un ángel que se le apareció a los discípulos. Eso está, vamos a verlo en Marcos 16:7, donde el ángel por encargo le dice a los que iban a llevar el mensaje que Pedro estaba incluido. O sea, él se sentía excluido porque había fallado. Él diría: ya yo no soy del grupo, yo traicioné al Señor. Pero el ángel le manda a decir qué cosa. Vamos a leer. Pero vayan, aquí dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como os dijo. Díganle a sus discípulos y a Pedro. Se supone que Pedro era discípulo también, pero él ya no se sentía parte de los discípulos, por lo que el mensaje es importante, ¿no? Porque le está ahí diciendo a Pedro: tú también, no te quedes. Entonces así nos ama el Señor a nosotros, ¿verdad? Que aunque fallamos, Él está pendiente de nosotros. Bueno, aquí en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan es cuando, después de la resurrección de nuestro Señor, se encuentran Pedro y el Señor. Están frente a frente y están a solas. Y el Señor es el que le da inicio a la conversación. Y inicia la conversación hablándole de el problema que estaba pendiente. Pedro, ¿me amas? Y Pedro no se atrevió a responder que lo amaba, sino que Pedro le dijo: te aprecio. Agápame. Fileo sí, decía Pedro, queriendo decir: te aprecio. No puedo decir que te amo, te aprecio. Entonces, tantas veces como Pedro lo negó, así el Señor le preguntó: ¿me amas? Ya la tercera vez, Pedro, sabiendo lo que había, le dice: tú lo sabes todo. ¿Qué versículo estamos? Es en el capítulo 21, del 15 en adelante. De Lucas. De San Juan. De Juan 21. San Juan 21, del 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí es donde está la falla de la traducción, porque Pedro no respondió, tú sabes que te amo, sino te aprecio, porque él sabía que había fallado. ¿Cómo va a decir él que lo ama si ya el Señor le demostró que no? Entonces él siguió contestando, te aprecio, Señor, no te amo, te aprecio. Y cuando el Señor le pregunta la tercera vez, Pedro estaba casi llorando. Entonces él le dice, tú lo sabes todo, Señor. Ya tú me demostraste que tú lo sabes todo. Yo te contradije aquella vez porque, caramba, yo pensé que quizás tú estabas en un error, pero ahora me doy cuenta que no. Tú sabes que yo lo que te tengo es un aprecio. Y el Señor con todo eso le dice, apacienta mis ovejas. Eso equivale a decir, te hago pastor de la iglesia. A pesar de que fallaste, te dejo a cargo de la iglesia. Pero Pedro no escarmentaba, porque entonces Pedro le pregunta algo con relación a Juan. ¿Y qué de este? O sea, ya terminaste conmigo, ya me dejaste a cargo de la iglesia, pero ¿qué tú haces con Juan? ¿Cómo dice? Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, en buen dominicano, él le dijo, no te metas en lo que no te importa. O sea, sígueme tú, cumple tú tu parte y olvídate de los demás. Entonces, si a mí me da la gana de hacer que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Y entonces, ¿qué resulta? Que esto coincide con el hecho de que Juan fue el último apóstol con vida. Y en la postrimería de sus años es cuando recibe la visión de Apocalipsis. Observe que el apóstol, capítulo 1, verso 10, ¿cómo dice el verso 10? El 1 De Apocalipsis, Apocalipsis 1:10. Dice lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, el apóstol dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor es el día más importante de Apocalipsis. El día más importante de Apocalipsis está contenido en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 en adelante, que es cuando el Señor, ustedes van a buscar muchas veces en la palabra que habla del día del Señor. Y siempre que en la palabra habla del día del Señor, está hablando de un día en el cual Dios va a juzgar a los hombres, va a juzgar a los pecados, va a tratar con severidad. Yo quiero que ustedes oigan cómo dice el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es el 11. Sigue. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Correcto, para herir con ella, una espada sale de su boca, Aguda. para herir con ella a las naciones. Ese es el día de Dios. Desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar que habla de este día. Ese día que está narrando Apocalipsis capítulo 19 del 11 en adelante, ese es el día que viene anunciándose a lo largo de la palabra, porque es el día en que Dios se la va a desquitar todas. Muchas veces han preguntado, la gente pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué tanto mal en el mundo? Y Dios dice, tranquilo, tranquilo, que el día mío viene. El día mío viene, el día en que yo me la voy a desquitar todas. Entonces ahí está. Por eso cuando el apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se está refiriendo al día en que Dios va a juzgar
y a condenar, a poner juicio sobre las naciones, sobre los seres humanos. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Correctamente, o sea, cuando el Señor venga, porque ahora el Señor vino como manso, ¿verdad? En un burrito entrando a la ciudad, manso, y que le daban por la mejilla derecha y ponía la otra. Y él lo soportó todo, y le dieron con el látigo en la espalda, y le clavaron una corona de espinas, y le dijo a Pedro, guarde esa espada, porque si yo quisiera, la historia fuera otra, pero hay que cumplir. Entonces soportó el Señor todo, pero ahora Él viene, y cuando Él venga, ¿qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, cuando la gente vea, porque ahora nosotros estamos predicándole a la gente que se convierta. No me deje pasar el tiempo. Ya terminamos, vamos a terminar. Le decimos a la gente que vengan a los pies del Señor, que se conviertan, y la gente no hace caso. Cuando el Señor se aparezca en los cielos, entonces la gente va a decir, ay Dios, era verdad. Y algunos querrán hasta convertirse en ese momento, pero ya será tarde. El Señor no puede ser burlado. Usted no puede hacer todo lo que le da la gana en su vida. Y cuando usted ve al Señor viniendo en las nubes, usted decía, ay Señor, perdóname, mira, a partir de ahora yo voy a ser cristiano. Ya no se puede. Ya es tarde, porque sería Dios un tonto si acepta esa falacia, ese engaño. Vamos a dejarlo hasta ahí porque incluso nos pasamos con algunos minutos. Nosotros vamos a estar todos los días con ustedes a las 8 de la noche a través de Pastor Segundo Abreu Oficial. No se pierda estos estudios que los vamos a estar continuando cada día, avanzando un poquito más. Hoy hablamos de la introducción. En la próxima vamos a mencionar algunos nombres de padres de la antigüedad, no padres católicos, sino los padres que existieron en el primer siglo, que se les llama padres, como un respeto a ese grupo de hombres que fueron los sucesores de los apóstoles. Y ellos, muchos de ellos del primer y segundo siglo, dieron testimonio de que el apóstol Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Después de eso vienen muchísimos poniendo en duda eso, pero ya eso no tiene valor, automáticamente carece de valor, que después del 200, más bien el 350, comienzan a poner objeciones, que no, que H, que R, pero eso no tiene valor en comparación con el testimonio de los padres del primer y segundo siglo. Así que Juan es el autor del libro de Apocalipsis. Mañana nos vemos a las 8 de la noche. Que Dios le bendiga abundantemente. Estuvieron con ustedes Pastor Segundo Abreu y Christopher Cristo Sedano en los controles. Hasta mañana si Dios quiere.